Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nos encontramos en la ciudad de Miami, en el Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a conversar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Es el director ejecutivo de este instituto que trabaja por el retorno a la democracia en varios países en donde hay verdaderas dictaduras. Quisiera una primera opinión sobre lo acontecido en Nicaragua. Quinto mandato, va por el quinto mandato Daniel Ortega, 4 de forma consecutiva. ¿Qué le espera a ese pueblo nicaragüense y a los latinoamericanos este nuevo triunfo? Gracias, don Fernando. Hay que tener mucho cuidado con los términos. Primero, no es mandato. Segundo, no es triunfo. Tercero, es simplemente la repetición de un sistema de terrorismo de Estado que se practica en Cuba, Venezuela y Bolivia, y en algún momento en el Ecuador con Correa, en el cual la gente que toma el poder a nombre del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, lo que hace es cometer una cadena de crímenes, primero para cambiar las leyes, cambiar la Constitución, después para falsificar prueba y manipular los sistemas de justicia y perseguir a los opositores, producir presos políticos, producir exilio político, producir persecución política judicializada, después falsifican el sistema electoral e institucionalizan la mecánica del fraude tanto digital como formal, alterando los registros ciudadanos, el número de la población, la organización electoral, y después avanzan con el control de lo que es el poder total para generar lo que ellos llaman elecciones y que en verdad simplemente son la culminación de una dinámica de terrorismo de Estado, entendiendo por terrorismo de Estado las acciones criminales que se toman desde el gobierno contra la población para generar conductas de parte de la población que de otra manera no se producirían. Entonces, lo que ha pasado este 7 de noviembre en Nicaragua es la repetición, primero no es una cosa novedosa, es la repetición de la metodología castrochavista para retener indefinidamente el poder, simulando elecciones y simulando democracia. Y en ese caso el resultado que tenemos es un dictador señalado por el mundo democrático, señalado por el mundo como un ejecutor, junto con su esposa la señora Murillo, de crímenes de lesa humanidad que configuran el concepto de terrorismo de Estado. ¿Cómo frenar esto? La Unión Europea no reconoce este triunfo, estas elecciones. Los Estados Unidos, a través de Anthony Blinken, el secretario de Estado, ha dicho que va a haber más sanciones para miembros del régimen. Pero ¿cómo frenar esto que sabíamos que era absolutamente ilegal porque envió a la cárcel prácticamente a todos los candidatos opositores? Hay una gran frase registrada en el Foro de Defensa de la Democracia de mayo pasado aquí en Coral Gables, que la dijo quien en ese momento era presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dijo: a las dictaduras se las derroca. Ese es un concepto muy duro, pero las dictaduras son sistemas de fuerza, no permanecen ahí de acuerdo a derecho, no permanecen de acuerdo a reglas de relación normal en la sociedad y en la política, permanecen por la fuerza, son gobiernos de facto. Y en ese sentido, lo que hay que hacer en el sistema internacional es lo que yo llamo sanciones inhabilitantes. Entiéndase bien el concepto. Sanciones inhabilitantes quieren decir el conjunto de medidas que debe tomar la comunidad internacional para impedir que las dictaduras sigan funcionando y en consecuencia caigan. No pueden ser sanciones como las de los 62 años con Cuba, que en vez de impedir que sigan funcionando, le permiten funcionar. Y las sanciones inhabilitantes que deberían empezar a trabajarse. ¿Cuáles son esas acciones inhabilitantes? Ahí vamos, en el tema de Nicaragua es primero que los países que desconocen la elección retiren sus embajadores. Tienen que, después de retirar a los embajadores, cesar las relaciones y aislar ese gobierno. O sea, si no es un gobierno legítimo, no es un gobierno legal, ¿para qué mantener relaciones con ellos? Hay que ir de la declaración a los actos. Segundo, en la asamblea que viene en los próximos días de la Organización de Estados Americanos hay que aplicar con todo rigor la Carta Democrática Interamericana. Tercero,
sanciones económicas inhabilitantes, quiere decir que hay que cortar todos los flujos públicos y privados que permiten el movimiento económico a ese régimen, que hace además de la base para lavar dinero a los narcoestados que son Cuba, Venezuela, Bolivia y la propia Nicaragua. Hay que avanzar en las sanciones individualizadas que ha estado ejerciendo Estados Unidos, pero tienen que ser contundentes. Inhabilitantes es el término, que quiere decir que la dictadura no pueda seguir funcionando, y entonces tendremos una ayuda efectiva a los grandes esfuerzos de resistencia civil que realiza el pueblo de Nicaragua. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Nicaragua, como lo tiene con los países centroamericanos que negociaron en bloque. A través de ese acuerdo, ¿se podría también tener alguna injerencia para que castigue al régimen que a la postre de los beneficios solamente se sirven los gobernantes, no el pueblo nicaragüense? Mire, uno de los argumentos que utilizan las dictaduras es decir, las sanciones afectan a los pueblos y terminan usando como escudo, terminan usando como pretexto a los pueblos a los que oprimen. O sea, los pueblos oprimidos son los que usan la dictadura de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, para pedirle dinero al sistema internacional, para pedir que se sigan mandando remesas, para pedir ayuda internacional. Y hay ejemplos grotescos. En los últimos meses, Nicaragua ha recibido créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Bolivia ha recibido 550 millones de dólares en créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, que no son para el desarrollo, son para pagar bonos y para pagar sueldos. Entonces hay que cesar aquello, no puede ser que el sistema económico internacional le siga dando dinero a las dictaduras para que sigan oprimiendo a los pueblos. Y no puede ser que además de eso, por ejemplo, en la negociación de México respecto al tema de Venezuela, entre la dictadura de Venezuela y la oposición de Venezuela, una de las cosas que han logrado ha sido rehabilitar a la dictadura de Venezuela como sujeto de crédito internacional. O sea, hay que parar todo eso porque si no este es un acto de hipocresía, pero además de hipocresía parece inclusive una situación en la cual con una mano se declara que se va a sancionar y con la otra se está sosteniendo a las dictaduras desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo y desde los organismos multilaterales que tienen el dinero para sostener la democracia, porque todo el sistema económico internacional viene de los acuerdos de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que están dados para el mantenimiento de la democracia, de la paz y la seguridad internacional. ¿Podremos ver en los próximos días, en los próximos meses, algo concreto con respecto a esas sanciones efectivas que usted propone, que lo ha venido haciendo en otros momentos también ante crisis en países hermanos latinoamericanos afectados por estas dictaduras y por el socialismo del siglo XXI? ¿Podremos ver efectivamente esas sanciones? Porque la gente dice, bueno, palabras y más palabras de los organismos internacionales, pero usted es un luchador por la democracia. Debemos ver, es obligación de los gobiernos democráticos romper relaciones con Nicaragua. Es obligación de los gobiernos democráticos votar en la OEA y sancionar en el marco de la Carta Democrática Interamericana con las más importantes sanciones al régimen de Nicaragua. Y los países, Estados Unidos, Canadá, los países poderosos de las Américas, México, Brasil, los países de la Unión Europea, tienen que cortar relaciones económicas y tienen que empezar con las sanciones que inhabiliten a la dictadura, porque si no, no son sanciones, son discursos y son declaraciones, y así no caen las dictaduras. Los pueblos están constreñidos, están reducidos al nivel de resistencia civil, y necesitan ayuda desde fuera, y la ayuda tiene que ser impedir que las dictaduras sigan funcionando con los recursos y el beneplácito internacional. Eso tiene que pasar, porque si no pasa, van a llevar a los pueblos a procesos de confrontación violenta y vamos a ver guerras civiles en América Latina. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente con este análisis sobre las dictaduras latinoamericanas. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento.
Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Continuamos el diálogo con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. El 15 de noviembre va a haber otra manifestación en Cuba. Hubo una antes y se dijo, a lo mejor era el principio del fin del régimen castrista que lleva 62 años en el poder. Pero claro, han pasado los días y no vemos tampoco efectos de esa manifestación. ¿Qué podría pasar en esta del 15 de noviembre? Esta descripción merece una precisión. Y es que desde el 21J, en que el pueblo cubano sale a las calles y pide patria y vida, libertad, no ha cesado la lucha, más bien se incrementa. Se ha expandido más allá de la isla de Cuba por todo el mundo. Y los defensores de la libertad y la democracia de Cuba, dentro y fuera de Cuba, han fijado para el 15 de noviembre un momento para expresar masivamente un nuevo acto de petición de patria y vida, libertad. Y eso es lo que va a pasar. En más de 100 países hay marchas y en Cuba obviamente se están preparando las marchas y el régimen está ejerciendo el terrorismo de Estado, porque una de las patentes del castrochavismo, que no es otra cosa que el castrismo del siglo XX convertido en castrochavismo del siglo XXI, porque Chávez le pone Venezuela entera como aporte capital, el petróleo, el dinero, toda la riqueza de Venezuela, para llevarla a la miseria que es hoy día, a la crisis humanitaria. Ese castrochavismo tiene como uno de sus elementos esenciales el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado es lo que están aplicando con la población indefensa en Cuba, a la que apalean, a la que arrestan, a la que apresan y a la que enjuician. Han condenado a algunos manifestantes solo por el hecho de manifestarse pacíficamente a 10 años de cárcel. Eso es un crimen. Y ese es un crimen por el que van a responder los miembros de la dictadura de Cuba, que ofician de acusadores, de fiscales, de jueces y que forman parte de esa tramoya de verdugos que no merecen llamarse jueces, que sostienen la dictadura por la fuerza. Entonces, lo que va a pasar el 15 de noviembre es un acto importante en el avance y en la lucha que no va a frenar hasta que los cubanos tengan libertad, y el día que liberen Cuba van a liberar las Américas, porque Cuba es la cabeza del monstruo que asola desde hace 62 años a las Américas con violencia, con guerrilla, con narcotráfico, con terrorismo,
con secuestros, con asesinatos, con toda clase de crímenes. No está pasando en el siglo XXI nada que no se conozca, nada que no haya pasado en la época de los 60, cuando Castro mandaba guerrillas a toda América Latina o trataba de invadir países. El caso más notorio, la muerte del Che Guevara en la guerrilla de Ñancahuazú en Bolivia, o en la guerra de los 70, cuando promueve guerrilla urbana y ensangrenta al Paraguay, al Uruguay, a la Argentina con los Tupamaros, los Montoneros y una serie de grupos guerrilleros, o su vinculación con el narcotráfico, a través de Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano, y Roberto Suárez, el narcotraficante boliviano, que está documentada y que termina con el fusilamiento del general cubano Ochoa para tapar los crímenes del propio Fidel Castro. Y así sucesivamente. Entonces, hasta que agoniza la dictadura por la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, 90-91, y el 99, cuando estaba en estado de agonía, llega Chávez y la rescata y produce este fenómeno criminal que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. En la actualidad, ¿quién le entrega dinero a Cuba para que pueda sobrevivir? En el pasado, recordemos, se decía que la Unión Soviética le regalaba prácticamente 7.000 millones de dólares cada año. Bueno, Cuba es un estado parásito como dictadura. Ha sacado todo lo que ha podido y sigue sacando de Venezuela. Venezuela le está mandando petróleo, Venezuela le da... A pesar de la baja producción de Venezuela, que ha llegado a 500.000 barriles, cuando ellos producían 3.700.000 barriles hace 21 o 22 años. Venezuela demanda el petróleo que recibe de Irán. Entonces, una de las cosas que ha hecho Venezuela con la mesa de negociación en México es desbloquear el ingreso del petróleo de Irán y los envía a Cuba. Cuba tiene países tributarios, Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner, tributan y le mandan recursos a través de lo que es el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos, que ha sido así señalado por la Organización de Naciones Unidas, que consiste en lo que la dictadura cubana llama brigadas médicas, que también han estado en el Ecuador, y que son grupos ni siquiera de médicos, de espías y de proselitistas dictatoriales, de desestabilizadores, pero que son esclavos porque mientras el país paga 3 o 5 mil dólares por cada uno de ellos, el país que los recibe, cada médico recibe unos cientos de dólares y tiene a su familia de rehén, y es un sistema que ya está así calificado y que tiene incluso demandas en tribunales internacionales. O sea, Cuba vive de eso y además del narcotráfico, del crimen organizado. Cuba es el narcoestado jefe, y los narcoestados con los que opera son la plataforma principal, que es Venezuela, la producción de coca y de cocaína de Evo Morales en Bolivia, las FARC y el ELN en Colombia, y el sistema financiero en Nicaragua. O sea, es un sistema de narcoestado vinculado a las peores relaciones con Corea del Norte, con China, con Rusia y con Irán, que configuran una manera de conseguir dinero como puedan, y ahora están abriendo el turismo para reponer ese sistema salvaje en el cual Fidel Castro ha convertido a Cuba en lo que criticaba, el turismo marginal, donde la gente va a Cuba a cometer actos ilícitos que no se podrían cometer en otro lugar. En el caso de Venezuela, estos diálogos en México, la detención de Alex Saab, este colombiano, que en definitiva maneja los dineros, se ha dicho, de la cúpula madurista. Se encuentra preso en la ciudad de Miami, se dice que él va a cantar, que va a involucrar a varios gobiernos socialistas también, con los que hicieron negocios usando incluso el Banco Central de Venezuela y los bancos centrales de los otros países, e incluyen también al Ecuador. ¿Cree usted que este señor Saab va a cantar, va a hablar? Él ha dicho que no les va a decir nada a las autoridades americanas, pero la sentencia puede sobrepasar los 22 años de cárcel. No necesita ya decir nada, Saab, porque todo está dicho. Lo único que la detención de Saab hace es confirmar algo en lo que hay que hacer otra precisión. Saab no es el testaferro de Maduro, es el testaferro del castrochavismo, es el testaferro de Díaz-Canel, de los Castro, de Chávez, de Maduro, es el testaferro de Correa en el Ecuador, es el testaferro de Evo Morales, es el testaferro de Ortega y Murillo, porque ha manejado todo ese sistema
Y hay pruebas que se están desarrollando a partir de informaciones nuevas, por ejemplo en el Ecuador, de manejos que ha hecho Correa aprovechando el Banco Central del Ecuador para permitir actos ilícitos con SAB. Lo mismo en Bolivia, lo mismo en Nicaragua. O sea, SAB puede hablar o puede callar, pero ya es el principio de prueba que está corriendo y que los países con democracia como Ecuador están abriendo para demostrar de afuera adentro la condición criminal de este grupo de delincuencia organizada transnacional que se hace llamar socialismo del siglo XXI y que es simplemente el castrochavismo que ejecuta toda clase de crímenes con el disfraz de política. Tenemos que hacer una pausa comercial. En el último bloque vamos a pedirle algunas opiniones al doctor Carlos Sánchez Berzaín sobre el gobierno de Pedro Castillo en el Perú y, por supuesto, qué es lo que pasa con el gobierno de Bolivia. ¿Hay manifestaciones? ¿Cuál es el futuro del gobierno actual? Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Nuevas obras para todos los sectores de Guayaquil. Mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico de 2.5 y 5 centímetros en las parroquias Tarqui y Pascuales. 54.67 kilómetros intervenidos, beneficiando a 445.441 ciudadanos y generando 115 empleos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. ¿Cuál es la situación de Bolivia en estos momentos? La señora Yanine Áñez, que fue presidenta de la República, está presa. Pasa el tiempo y se va complicando, incluso en su salud, se ha dicho. Pero, ¿cuál es la situación actual del gobierno de Evo Morales? Porque se lo ve a él aún metido de lleno en ese régimen y viajando a la Argentina y dando discursos y demás. ¿Cuál es la situación? Bueno, Bolivia es la cuarta dictadura del castrochavismo. O sea, nunca dejó de ser una dictadura. Desde que Evo Morales le instaló el año 2006, hasta que el año 2019 renunció frente a la resistencia civil boliviana. El año 2019 salió el dictador, pero no la dictadura, y después de un año la dictadura se ha reinstalado en pleno. Evo Morales es el dictador en jefe y Arce Catacora es el jefe del gobierno.
y en esa dinámica actúan. ¿Y por qué Bolivia es una dictadura? Porque no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia hay presos políticos, hay 54 presos políticos por persecución política judicializada en base a prueba falsa y con manipulación del sistema. Eso es violación de los derechos humanos. No hay libertad, no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes y no hay libre organización política. El caso del Perú. Aún se dice que es incierto el futuro del Perú. Para usted, ¿están ya dentro de un sistema socialista del siglo XXI? Hay peruanos que dicen no, el gobernante puede ser de izquierda, pero tiene que someterse a las líneas maestras establecidas con políticas de Estado y respetar lo que desde hace 20 años ha establecido Perú. ¿Cuál es su opinión? Es muy valiosa, doctor. El Perú está bajo amenaza. El presidente es un agente castrochavista y la política que él trata de desplegar es absolutamente castrochavista. La intervención de Evo Morales en el Perú así lo prueba, pero además lo prueba la propia actitud de Castillo. ¿Qué ha hecho Castillo con la política exterior? Se ha alineado a la política exterior a favor de Cuba, Venezuela y de las dictaduras. Ha sacado al Perú del Grupo de Lima, apoya en la OEA y en las Naciones Unidas el reconocimiento de Maduro, ha reconocido a Maduro y ha mandado y ha recibido embajador, ha asistido a la reunión de la CELAC y se ha vuelto un gobierno más de apoyo a la dictadura junto con México y junto con Argentina. Segundo, él ha proclamado la necesidad de nacionalizar los hidrocarburos, el gas peruano, lo mismo que hizo Evo Morales y destrozó la industria del gas en Bolivia. Tercero, ha planteado que es necesario tener tolerancia con el crecimiento de la hoja de coca, lo mismo que hizo Evo Morales y que convirtió a Bolivia en narcoestado. Y además eso está siendo operado por el propio Evo Morales en las regiones cocaleras del Perú, que tiene un grave riesgo. El Perú es el segundo productor de coca y de cocaína de la región, del mundo. El primero es Colombia, el segundo es Perú, el tercero es Bolivia. Es mucho más fácil y más rápido que el Perú se convierta en narcoestado que lo que Bolivia ha tardado en convertirse en narcoestado. Y el otro elemento es que la proclama que hace Castillo es que quiere una constituyente para generar un Estado plurinacional, copia del modelo impuesto por el castrochavismo en Bolivia, que destroza la república para confrontar al pueblo boliviano y destruir la nación. Quieren destruir la nación peruana. En todo ese contexto, el resumen sobre el Perú es que el Perú es una democracia que tiene mecanismos de defensa, pero que tiene un presidente que está tratando de instalar un sistema castrochavista para destrozar la nación peruana. El correísmo en el Ecuador busca sacarlo del poder al señor Guillermo Lasso a partir de estas investigaciones de periodistas denominada Pandora Papers. ¿Cuál es su criterio? En el Ecuador, en Chile, en Colombia, en todos los países democráticos la conspiración del castrochavismo es permanente y los presidentes lo tienen que saber. Lasso no puede ignorar que él ha recibido un Ecuador después de un proceso de transición muy duro realizado por un presidente que ha sacrificado todo su prestigio para darle democracia al Ecuador y que él tiene que estar prevenido a gobernar en esas condiciones. En América Latina, mientras existe el castrochavismo, no se puede gobernar desapercibidamente, se tiene que gobernar con iniciativas y a la defensiva de la constante conspiración y subversión que existe. Y yo recomendaría al presidente Lasso más política, más acción de fortalecimiento de la democracia e iniciativas permanentes y no cometer el único error que no perdona la política, identificar al enemigo. El enemigo es el castrochavismo y él sabe dónde está. Doctor, muy amable, muchas gracias una vez más por haber estado en Espacio Fernando Aguayo América. Nos veremos la próxima semana. Tiene una cita a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente cuando uno se encuentra